En el corazón de Australia, en el tranquilo estado de Victoria, vivía la familia Trump, una familia común dedicada a su granja de frutos, conocida entre sus vecinos como trabajadora, respetuosa y sobre todo normal. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de tranquilidad se gestaba uno de los episodios más extraños y desconcertantes de la historia reciente del país. Todo comenzó una mañana aparentemente cualquiera en agosto de 2016. Sin previo aviso, sin despedidas y sin explicación alguna, los 5 miembros de la familia Trump abandonaron su granja. No dejaron notas, ni instrucciones, ni razones, simplemente se marcharon. Lo inquietante fue cómo lo hicieron. Salieron de la casa sin llevar teléfonos, sin tarjetas bancarias, sin documentos de identidad, sin dinero. Era como si hubieran decidido borrar cualquier vínculo con la vida moderna, como si quisieran desaparecer del mapa. Lo único que llevaban consigo era su coche, un vehículo cargado con el peso de un misterio que comenzaría a desplegarse a lo largo de kilómetros y kilómetros de carretera australiana. Una familia entera en fuga, pero ¿de qué? Los vecinos que los vieron partir jamás olvidaron aquella imagen. Los Trump subiendo al coche con prisas, sin hablar con nadie, con rostros tensos y miradas esquivas. Parecían perseguidos, pero no había nadie detrás de ellos. Y así comenzó el viaje más enigmático de sus vidas. En cuestión de horas, la normalidad desapareció, y lo que parecía un simple traslado se convirtió en un rompecabezas que aún hoy desconcierta a investigadores, psicólogos y curiosos. Una familia completa huyendo de algo invisible, atrapada en un delirio compartido que marcaría sus vidas para siempre. La pregunta es, ¿qué llevó a la familia Trump a escapar de todo lo que conocían, a dejar atrás sus pertenencias, sus rutinas y hasta su propia identidad? El viaje comenzó como una huida silenciosa, pero no tardó en convertirse en una espiral de confusión. Durante horas los Trump condujeron sin rumbo fijo, alejándose cada vez más de su granja. Nadie sabía hacia dónde se dirigían. Y lo más extraño, ni ellos mismos parecían saberlo con claridad. Los primeros indicios de que algo no estaba bien aparecieron muy pronto. Mientras avanzaban por las carreteras interminables de Australia, los padres, Mark y Jacoba Trump, comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema. Murmuraban entre ellos, convencidos de que alguien los estaba siguiendo, que sus teléfonos podían rastrearlos y que cualquier objeto electrónico era una amenaza. Fue entonces cuando tomaron una decisión drástica: arrojar todos los teléfonos por la ventana del coche. Uno tras otro, desaparecieron en la carretera. En cuestión de minutos, la familia quedó completamente incomunicada, aislada en su propio mundo de sospechas. Los hijos, Rihanna, Mitchell y Ella, al principio intentaron seguir el ritmo de sus padres, confiando en que había una razón lógica para todo. Pero conforme pasaban las horas, el desconcierto crecía. ¿Por qué huir así? ¿De quién se estaban escondiendo? El viaje, que había comenzado en Victoria, empezó a extenderse hacia Nueva Gales del Sur, recorriendo cientos de kilómetros sin un destino claro. La tensión dentro del vehículo era insoportable. Miradas desconfiadas, silencios prolongados, frases entrecortadas. Era como si todos compartieran una misma alucinación, una especie de delirio colectivo que los obligaba a seguir adelante sin mirar atrás. El primero en quebrarse fue Mitchell, el hijo mayor. Tras un día de viaje, incapaz de soportar más la tensión, decidió abandonar a su familia y regresar a casa por su cuenta. Era la primera señal de que la unidad Trump empezaba a desmoronarse. Pero lo más inquietante estaba por venir, porque mientras uno escapaba del caos, el resto se adentraba más y más en un comportamiento inexplicable. Su huida apenas comenzaba, y lo que sucedería después se convertiría en un verdadero enigma nacional. Con Mitchell fuera del camino, la familia continuó su viaje sin rumbo, pero lo que parecía un simple desvarío se transformaba kilómetro a kilómetro en una verdadera pesadilla psicológica. Las hermanas, Rihanna y Ella, comenzaron a notar que algo más extraño estaba sucediendo con sus padres. Mark y Jacoba se mostraban cada vez más erráticos, desconfiaban de todo y de todos, miraban constantemente por el retrovisor, convencidos de que un coche los seguía, aunque la carretera estaba desierta. El miedo era tan intenso que les prohibieron a sus hijas hablar con extraños. Incluso se les ordenó no mencionar sus nombres ni dar detalles de dónde venían. La consigna era clara: nadie debía saber quiénes eran. Fue entonces cuando las hermanas también tomaron una decisión desesperada: escapar de sus propios padres.
En medio de la huida, lograron apartarse y abandonar el coche. Por primera vez desde que comenzó todo, sintieron un poco de alivio, pero la realidad pronto se volvió aún más inquietante. Una de las hijas, Rihanna, fue encontrada poco después en estado de confusión total. Estaba desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Para su sorpresa, lo único que recordaba eran fragmentos, voces de sus padres advirtiéndole que alguien quería hacerles daño, imágenes borrosas de carreteras interminables y un miedo constante a ser descubierta. La otra hermana, Ella, logró mantener la calma por un poco más de tiempo. Regresó a Melbourne, donde fue la primera en alertar a la policía sobre lo que estaba ocurriendo. Su testimonio dejó a todos atónitos. Una familia entera huyendo sin razón aparente, actuando como si estuvieran atrapados en un delirio compartido. Lo perturbador era que ninguno de ellos consumía drogas ni tenía antecedentes psiquiátricos graves. Era una familia normal, hasta que algo inexplicable los arrastró a ese abismo de paranoia. Ahora quedaban solos los padres, Mark y Jacoba, avanzando cada vez más perdidos en su huida absurda. Y lo que sucedería con ellos sería tan extraño que pondría a toda Australia a hablar del caso. Con 3 de los hijos fuera de la fuga, Mark y Jacoba Trump continuaron solos, deslizándose por carreteras interminables como si huyeran de un enemigo invisible. No había teléfonos, no había dinero, no había plan, solo un miedo irracional que los impulsaba a seguir conduciendo. Las noticias comenzaron a circular en los medios. Una familia entera había desaparecido misteriosamente de su granja, dejando atrás todo lo que tenían. La policía los buscaba mientras los hijos que habían logrado escapar trataban de explicar lo que habían vivido. Pero nada tenía sentido. Días después, Jacoba apareció en la ciudad de Yazd, desorientada, incapaz de recordar claramente qué había sucedido. Estaba gravemente afectada psicológicamente y tuvo que ser hospitalizada de inmediato. Su mente parecía haber colapsado bajo el peso de aquel miedo inexplicable. Mark, en cambio, continuó vagando solo. Fue encontrado varios días después, caminando en una carretera a más de 600 kilómetros de su hogar. Estaba exhausto, confundido y sin memoria clara de lo ocurrido. Los testigos que lo vieron antes de ser detenido por la policía describieron a un hombre en estado de completo desvarío, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad. El país entero observaba atónito. ¿Cómo era posible que una familia entera, sin antecedentes, sin consumo de drogas ni historial criminal, hubiera caído de pronto en semejante estado de paranoia colectiva? Los expertos lo llamaron delirio compartido o folie à deux, un trastorno psicológico en el que las ideas delirantes de una persona se transmiten al resto de su entorno cercano, pero ni siquiera esa explicación satisfacía del todo. Lo cierto era que nadie podía responder con certeza a la pregunta clave. ¿Qué fue lo que los Trump creyeron tan real como para abandonar su vida, escapar como fugitivos y terminar desintegrados, perdidos y con sus mentes rotas? El misterio estaba lejos de resolverse. Lo único claro era que en cuestión de días, una familia perfectamente normal había quedado marcada para siempre por un episodio que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente los 5 miembros de la familia Trump fueron encontrados, ninguno parecía ser el mismo de antes. Habían partido juntos en un coche, huyendo de algo que nunca existió, y terminaron dispersos por todo el país, desorientados, confundidos y con lagunas de memoria que jamás lograron explicar. Los hijos poco a poco intentaron volver a la normalidad. Mitchell y Ella dieron entrevistas a los medios, pero sus palabras dejaban más preguntas que respuestas. Reconocían la paranoia de sus padres, pero también confesaban que ellos mismos habían sentido ese miedo irracional durante el viaje, como si algo invisible los envolviera. Jacoba, tras su hospitalización, recuperó la estabilidad, aunque siempre con un halo de fragilidad en su mirada. Mark, por su parte, guardó silencio. El patriarca de la familia jamás dio explicaciones públicas. Nunca dijo qué lo llevó a huir, ni qué pensaba que lo perseguía. Esa decisión de callar se convirtió en parte del enigma. Los expertos lo etiquetaron como un caso de psicosis compartida,
Un fenómeno raro pero documentado. Sin embargo, el misterio permanece, porque aunque la ciencia ofrece explicaciones, ninguna logra encajar con todos los detalles. ¿Cómo una familia completa pudo caer en el mismo estado de delirio al mismo tiempo? ¿Qué detonó aquella huida repentina? ¿Hubo algo más? ¿Algo que nunca se contó? Hasta hoy, el caso Trump sigue siendo analizado en universidades, foros y documentales. Para muchos es la prueba de lo frágil que puede ser la mente humana, incluso en quienes parecen más estables. Para otros es un recordatorio perturbador de que no siempre comprendemos las fuerzas invisibles que nos rodean. El granjero trabajador, la madre dedicada, los hijos obedientes. Todos se convirtieron en protagonistas de una pesadilla colectiva que terminó grabada en la memoria de Australia como el misterio Trump. Y quizás lo más inquietante sea que, al día de hoy, nadie sabe qué fue exactamente lo que los hizo escapar de todo. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora mismo a El Archivo Violeta. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la familia Trump sufrió una crisis psicológica? ¿O había algo más detrás de su fuga que jamás salió a la luz? Nos vemos en el próximo video, amigos.